Hernández recibe la daga del Cachiro en juicio en Nueva York. Al destapar el capo de la droga, los sobornos, reuniones y contactos para mover la cocaína, unta también a Pepe Lobo. El Cachiro reveló que entregó $250,000 a la extinta Hilda Hernández para campaña de Jo. Reconoce fotos del exgobernante con los Valle Valle y habla de una videollamada de Jo abrazado con Neftalí Mejía en fiesta de cumpleaños. Maradiaga contó que movía la droga con la seguridad proporcionada por Fabio Lobo y citó entre sus reuniones a Freddy Nájera, Ramón Mata, Moreno Blanco y Oscar Nájera. Oscar Nájera niega relación con el Cachiro Davis Maradiaga y dice que seguro lo confundieron con el exdiputado Freddy Nájera. Otorgan sobreseimiento definitivo al líder de la MS-13, David Campbell, pero tiene pendiente una orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. El Partido Nacional conmemora 122 años de fundación, acicateado por el juicio de su otrora líder emblemático Juan Orlando Hernández. Gobierno anuncia que subsidiarán en un 50% los precios de las gasolinas regular y diésel todo el año. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El sexto día del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández inició esta mañana con la continuación del interrogatorio al exintegrante del cártel de Sinaloa, Alexander Monroy Murillo, alias Luis Pérez, quien aseguró que donó dinero para la campaña del primer mandato de Juan Orlando Hernández y para las primarias del exalcalde capitalino Miguel Pastor. Durante el interrogatorio, el abogado defensor Raymond Colón le consultó a Pérez si tiene pruebas del dinero entregado para la campaña de Jo, y este respondió que tiene cuadernos y que el dinero fue entregado en la gasolinera en las afueras de Puerto Cortés. Cuando le preguntó si el apellido de Mario, que él mencionó el lunes como el segundo funcionario de mayor rango en la portuaria, era Coto, dijo: no lo sé. Por otra parte, el testigo aseguró que era cercano a los Valle Valle y aseguró que ellos recibieron aviones y transportaron cocaína a Copán en la frontera con Guatemala. Asimismo aseguró que pagó sobornos a Juan Orlando Hernández para proteger su negocio de drogas y que el 2014 fue uno de sus años más rentables, mientras que Tony pedía dinero como intermediario de Jo, aseguró. Luis Pérez es Alexander Monroy, un narcotraficante de origen colombiano, quien fue condenado a 6 años y medio de prisión en los Estados Unidos y se convirtió en colaborador de la DEA. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 27 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan postpago de $21.99 con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados. Contratalo en tiendas Claro. Este martes, en el sexto día del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el tribunal fue sacudido con el testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del extinto cártel de los Cachiros, quien con frialdad relató sus vínculos con la política y los sobornos para financiar campañas, el uso de la seguridad presidencial asignada a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa, para garantizar el transporte de la droga. El Cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga reiteró que dio soborno al expresidente Lobo Sosa, pero su relato fue más allá, al asegurar que había otorgado $250,000 a la extinta Hilda Hernández para la campaña del expresidente Hernández, a cambio de protección y contratos con el gobierno. Con lujo de detalles, Rivera Maradiaga relató de una fiesta de cumpleaños del hermano del expresidente Lobo, Ramón Lobo, en donde Neftalí Duarte, uno de los capos ya extraditados, le hizo una videollamada abrazado con el expresidente Hernández Alvarado. Esta reunión en la fiesta de cumpleaños se produjo en una habitación privada y ahí Javier, su hermano, el otro líder de los Cachiros, le dijo que había hablado con Jo y este les prometió protección y que no serían extraditados.
Davis Leonel identificó al expresidente Hernández como Juan, Jo o Juancho. Asimismo, citó en su relato al exdiputado Oscar Nájera, a Freddy Nájera, a Ramón Mata, a Moreno Blanco, entre otros. Davis Leonel Rivera Maradiaga fue descrito como un personaje frío que hoy, en la primera etapa de su testimonio, no dudó en sacarle los trapos sucios a quien aseguró fue uno de sus sobornados, el expresidente Juan Orlando Hernández. Este miércoles continúa su interrogatorio. El ex líder del cartel de los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, fue foco de atención en el 6º día del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte de Nueva York. Durante su testimonio, no solo reveló haber pagado sobornos a Jo, sino que aseguró que el canal para hacer llegar el dinero fue la extinta hermana del exmandatario hondureño Hilda Hernández. Según las declaraciones de Rivera Maradiaga, en el 2012 sobornó con $250,000 a Juan Orlando, dinero que fue enviado a Hilda Hernández hasta Tegucigalpa con el fin de recibir protección para su hermano Javier y el cartel de los Cachiros. Además, esperaban contratos gubernamentales para sus negocios. El Cachiro declaró que al recibir el dinero, la hermana del expresidente Hernández les había asegurado que Jo era un hombre de palabra, que lo dicho sucedería, por eso ella estaba recibiendo el dinero. Davis Rivera con contundencia aseguró haber conocido a Jo. Sí, fue presidente del Congreso Nacional, luego presidente de la República, y dijo a la Fiscalía que lo conocía con los nombres de Juan, Jo o Juancho. Durante el interrogatorio, la Fiscalía le presentó varias fotografías. En algunas reconoció a Jo junto a Miguel Valle, así como a Pepe Lobo, a quien dijo conocer desde el 2009 cuando era presidente del Congreso Nacional y se postulaba a la presidencia del país. Afirmó haberle pagado en ese entonces sobornos por protección. También reconoció al exsecretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. Al consultarle sobre Jo, dijo que le apoyó en su campaña después de haber hablado con Fabio Lobo, al tiempo que detalló que fue invitado al cumpleaños de Ramón Moncho Lobo, hermano de Pepe Lobo, pero que no asistió. Especificó que a la fiesta se hizo presente su hermano Javier, quien habló con Jo para ayudarles con el narcotráfico y este les había dicho que los protegería de la extradición. Reveló que en la celebración también se encontraba Neftalí Duarte Mejía, otro narcotraficante. Aseguró que en ese momento Neftalí Duarte le hizo una videollamada, en la cual observó en una habitación privada a otros narcos, entre los que nombró a Ramón Mata y Moreno Blanco. También dijo que pudo ver que Neftalí tenía su brazo alrededor de Jo. De igual manera, Davis Leonel manifestó conocer a Fabio Lobo, a quien sobornó en el 2013 durante el mandato de su padre Pepe Lobo. Aseguró a la Fiscalía que Fabio sostuvo a los Cachiros y que le dio contratos a Inrimar. Detalló que Fabio también les ayudó a evadir a la OAVI y que con su escolta de seguridad presidencial, el hijo del expresidente Lobo Sosa se movilizaba antes de los camiones de los narcos para ayudar a facilitar los traslados. Por otro lado, declaró haber entregado dinero a un individuo que solo identificó como Fernando, a quien le pidió sacar el dinero del fondo falso de un camión para llevarlo a Tegucigalpa y entregárselo a Javier y Oscar Nájera. La Fiscalía también le consultó sobre lo que se había hablado en una reunión en la residencia de Oscar Nájera, y el Cachiro respondió que se habló sobre la fiesta de cumpleaños y los acuerdos alcanzados con Jo. Oscar Nájera puso su teléfono en altavoz y llamó a Jo. Dijo: "Estoy aquí con los amigos, nos vemos en Tegucigalpa como estaba acordado". Rivera Maradiaga confirmó haber conocido a Hugo Ardón, a quien señaló como el presidente del Fondo Vial. Señaló que conoció por el año 2010 al narcotraficante Byron Ruiz y que había trabajado con Freddy Nájera cuando él estaba en el Congreso Nacional. Durante su testimonio, Davis Leonel Rivera Maradiaga declaró que inició su vida en el narcotráfico en el 2002 y que junto a su hermano Javier Rivera eran los líderes del cartel de los Cachiros. Además, dijo ser responsable de 78 asesinatos, herir a unas 15 personas y realizar varias torturas. En su declaración resaltó su frialdad y cómo hacía gala de sus relatos. Luego del testimonio de Davis Leonel, la Fiscalía detalló al juez Kevin Castel que le quedan aún entre 7 a 10 testigos, 3 de los cuales son cooperadores. Gabriela Lobo, Telenoticias. Los testimonios del Cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga y de Luis Pérez, exmiembros del cartel de Sinaloa, como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, donde reiteraron el pago de sobornos, reuniones con el propio Jo, va configurando la participación activa del actor acusado en la conspiración, consideran el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Hemos visto que cada vez más se está configurando la participación activa de estos actores que están siendo acusados.
el expresidente Hernández ha sido mencionado con fotos, testimonios, casi de forma contundente, lo cual hace ver una implicación directa. Este analista independiente es del criterio que los relatos de los testigos de este martes en el juicio ratifican la penetración del narco en el Estado con el uso de pistas, la seguridad oficial para custodiar y abrir paso a la droga, lo que demuestra el deterioro de la institucionalidad. Quizás lo más relevante ha sido la declaración del testigo de Leonel Rivera Maradiaga, ya que le ha narrado al jurado la forma en que los capitales ilícitos provenientes del narcotráfico siguieron minando la política hondureña, cómo penetraron en las instituciones del Estado para que éstas se pusieran al servicio de la narcoactividad. Eso es lamentable. El juicio en Nueva York deja entrever que en Honduras, por tanta corrupción que existen, hay una adecuación social al flagelo, al extremo que se admiran esos personajes, se vota por ellos en procesos electorales y se les aplaude. Yo creo que el pueblo ha sido tolerante, ha sido tanta la corrupción que hay una adecuación social donde ya vemos a los corruptos como personajes que merecen que se les queme incienso. En medio de la pobre imagen que deja el juicio a nivel internacional, lo positivo hasta ahora es que se ha desenmascarado la realidad del país. Yo creo que la única forma en que han habido cambios aquí extraordinarios que se salen de lo común y corriente es cuando el pueblo se ha volcado en las calles. Esa antorcha no debió haberse apagado jamás. La antorcha debió continuar en las calles y ahora, en este momento, es cuando más las necesitamos. El juicio en contra del expresidente Hernández continuará este miércoles en la Corte Federal de Nueva York, donde aún faltan entre 7 y 10 personas que testifiquen según el juez Kevin Castell. Xiomara Orellana desde Nueva York. Estoy viendo en tunota.com, Xiomara, la principal noticia en este momento que la defensa de Job presentaría a 10 testigos en el juicio en Nueva York. Es cierto que no le estamos dando seguimiento a lo que hemos transmitido en los últimos minutos, pero me parece interesante comenzar con unos 20 segundos sobre esta información que has redactado y que la has enviado a tunota.com. ¿10 testigos presentará la defensa? Esto es lo que, buenas noches Renato, eso es lo que hasta ahorita el abogado Raymond Colón ha dado a conocer, que una vez finalice los testigos de la Fiscalía entra la defensa y que de su parte van 10 testigos y dentro de ellos una sorpresa, que seguimos nosotros queriendo adivinar cuál es la sorpresa que nos tiene don Raymond Colón en este caso. Así que... ¿Será Tony? Muchos pensamos que puede ser una posibilidad, ¿no? Que sea Tony, por lo que se ha venido pues formulando previamente a esa presentación. Así van las cosas. La expectativa que había sobre Davis Leonel Rivera Maradiaga como testigo de la Fiscalía, la expectativa que había satisfizo a los que esperaban que fuera uno de los momentos culminantes de los testigos de la Fiscalía, Xiomara? Es que apenas va empezando. Imagínate. Solo hemos tenido 2 horas con él, que comenzó justo a las 3 de la tarde de hoy y que el juez cortó el juicio a las 5 de la tarde y continuará mañana. La Fiscalía aún no termina de hacer su interrogatorio a Davis Leonel, así que faltará mucha tela que cortar todavía de lo que Davis esté testimoniando en este juicio. Hoy pues difiere un poco de lo que relató con Tony, porque hoy incluyó esa fiesta de cumpleaños en la casa de Ramón Lobo Sosa, ¿no? Y bueno, mañana veremos qué continúa y veremos cómo va a manejarse el contrainterrogatorio de la defensa, porque en esa parte, Renato, esperamos ver a un Davis Leonel diferente. Ahorita lo vemos muy sumiso, muy tranquilo, respondiendo a las preguntas de los fiscales, pero asumimos que con la defensa ese tono va a cambiar. Entonces ahí vamos a ver cómo se juegan las cartas los defensores y cómo también se mantiene en su postura Davis Leonel, a quien lo caracteriza mucho la frialdad. Es un hombre directo, sin medias tintas y bueno, su personalidad dice mucho, tiene una mirada muy temida
Pero pese a ello, había momentos hoy, Renato, cuando narraba de esas entregas de dinero y de reuniones y abrazados, que observaba yo al expresidente Juan Orlando Hernández y lo único que hacía era negar con su cabeza muchas de las aseveraciones que testimoniaba David Leonel. Xiomara, ¿y por qué debería cambiar el tono de David Leonel Maradiaga con el interrogatorio que le haga la defensa de Joe? ¿Por qué crees? Porque el patrón que vimos en el juicio de Juan Antonio fue así. Cuando la defensa lo interrogó, cambió totalmente y se volvió defensivo, cortante. Entonces pensamos que va a manejar la misma estrategia con la defensa, ¿no? Porque va a evitar a toda costa que traten de borrar su imagen fuerte y que dejarlo en evidencia como con un perfil criminal, que lo es. Xiomara, explícame algo que todavía no entiendo. ¿Por qué si Javier, el otro Cachiro, es el líder de este cártel, el mediático, el vocero es Davis? Porque Davis es más contundente y más manejador de la oratoria. O sea, difieren en eso. Es como que Javier es el cerebro, pero Davis es el vocero, por decir algo, del cártel. Por eso. Xiomara, hoy con este juicio he estado escuchando versiones de los cachiros que no dejan de sorprender sobre el control que tenían de buena parte del territorio, la cooptación de las instituciones del Estado. Hablan de que tenían torres en San Esteban Olancho para vigilar las narcoavionetas de ellos que transportaban droga, para vigilar helicópteros y aviones del Estado de Honduras. ¿Qué tanto poder tenían los cachiros en el país, Xiomara? Bueno, pues esto nos confirma lo que por años veníamos manejando. Y bueno, no solo desde hoy, desde antes, David Leonel ha dejado al desnudo cómo ellos tenían el control de sus territorios y dominaban las decisiones dentro del contexto político, poniendo y quitando piezas, manejando desde policías hasta militares, manejando a ministros, porque eso lo dejaron ver a través de Fabio Lobo para coordinar, por ejemplo, los operativos y ellos adelantarse para que no les incautaran armas, drogas, dinero, entre otros que mencionó hoy David Leonel. Dímelo brevemente, ¿crees que este cártel de los cachiros, entre todos los que hemos tenido en el país, fue el más creativo, entrecomillado todo, el más moderno, inclusive hasta para crear empresas y lavar el dinero sucio? Creo que sí, que ellos jugaron con balón adelantado y supieron aprovechar muy bien el financiamiento que en determinado momento dieron a los partidos políticos, porque ellos le apostaban no solo a un partido, iban con todos temiendo que más de alguno iba a ganar para mantener su control. Y dentro de este contexto, Renato, yo recuerdo que incluso hubo algunos empleados en algún momento de algunos registros de las personas que hasta renunciaron porque los obligaban a hacer lo que ya ayer mencionó este narco colombiano de la adulteración de identidades y documentos. Entonces ellos sí sabían cómo explotar al máximo ese aporte que daban a las empresas para hacer valer su derecho de pagar las cuotas en beneficio de los partidos. Continuamos mañana con el cachiro Davis, Leonel. Así es, va a la fiscalía a continuar con su interrogatorio, posteriormente vendrá la defensa y creemos que mañana todo el día estará David Leonel en esto. Y ojo, Renato, también porque tenemos, dejaron de ser jurados 3, 2 por enfermedad y 1 que todavía no conocemos que el motivo que lo orilló para renunciar a estar de jurado. Entonces estamos ahorita con 15 jurados y esperando que no abandone el barco uno más. ¿Y si abandona uno más, qué pasa? Tenemos todavía 3 suplentes, o sea, todavía no estaríamos en una crisis, por decir algo. Todavía hay 3 más que estarían... ¿Y si queda incompleto el mínimo de 12, qué hace el juez? Pues nunca ha ocurrido y esperamos que este tampoco sea un caso, pero de ocurrir, pues tendría que pararse el... Y verifique el juez si son realmente circunstancias
justificables o en algún momento se ponen hasta nerviosos los integrantes de un jurado, Xiomara? Por eso en este caso, hoy en la mañana, Renato Estabil le pedía al juez que se debía verificar, por ejemplo, el del jurado número 9, que dijo que tenía conjuntivitis. Y bueno, hubo un momento ahí un poco acalorado, incluso donde el juez en tonos de sarcasmo le dijo que si era necesario mandar a uno de los alguaciles a la casa de este jurado para verificar que realmente está enfermo. Pero la verdad es que pues que 3 jurados ya abandonen el estrado y no sigan el juicio, pues está preocupando, aunque todavía tenemos los otros 3 suplentes y tenemos un conjunto de 15 jurados por ahora. Bueno, y cuando un jurado admite, como Davis Leonel Rodríguez Maradiaga, que ha admitido que ordenó la muerte de 78 personas y que él se encargó de 15 y dejó varios heridos, pueden ser jurados, pueden estar en Estados Unidos, pero cualquier persona puede ponerse nervioso y justificar del por qué no se presenta a estas audiencias, Xiomara. Digo yo, no sé. Así. Bueno, sí, habrá que ver porque como, bueno, el desfile lleva ese componente violento, ¿no? Y ahorita los personajes que están declarando pues han sido hombres que se han caracterizado por ese ingrediente dentro de sus actos delictivos, pues ni modo, ¿verdad? Yo también creo que más de alguno entrará en temor. Xiomara, nos vemos mañana si nuestro Dios lindo nos lo permite. Así será, Renato. Feliz noche. Gracias. Oscar Nájera ha vuelto a la palestra pública para negar cualquier implicación en actividades ilícitas porque es un hombre temeroso de Dios e incluso aseguró que el Cachiro, que lo mencionó este martes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo confundió con Freddy Nájera, el otro exdiputado que guarda prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de conspirar para importar cocaína a ese país. Se van a dar cuenta que no existe ninguna plática con ningún tipo de tipo, porque no acostumbro a hacer ese tipo de negocio, porque soy un hombre temeroso de Dios desde que me tiró mi madre a este mundo. Mire, yo para mí es Freddy, lo que pasa es que siempre me ha relacionado Freddy. Recuerda que se llama Freddy Renan, yo me llamo Ramón Nájera. Hay bastante coincidencia. Nájera aseguró que nunca vio a Hilda Hernández y tampoco tenía amistad con Rivera Maradiaga porque había una gran diferencia de edad entre ambos. También comentó que está dispuesto a cooperar plenamente con las investigaciones y que confía en el proceso judicial y que se demostrará su inocencia ante las acusaciones durante el juicio contra el expresidente Hernández, en el que siguen revelando detalles sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y varios líderes políticos en Honduras. Mire usted, no es la primera vez que un cachiro vincula al exdiputado Oscar Nájera como colaborador de estas redes criminales. Lo hizo Davis Leonel al testificar en el juicio de Juan Antonio, alias Tony Hernández, en el que aseguró que este dio protección a sus envíos de drogas con información de investigaciones gubernamentales y puntos de control de los militares y la policía. Oscar Nájera los movería cuando necesitáramos que lo hiciera, alejarlos cuando necesitáramos pasar por los puntos de control, dijo Davis en ese juicio de Tony. TN5, el noticiero estelar de Honduras, recuerda hoy que fue en ese contexto que el exdiputado nacionalista pronunció "me pela el eje" al ser abordado por la periodista de este noticiero, Raquel Lazo, el 23 de octubre de 2019. Ahora, señor, hablando de corrupción y todo esto, usted fue mencionado por uno de los cachiros allá, ¿y qué le contestó? Me tiene de cuidado, y es tan sencillo. Vayan a la policía, hombre, vayan a la Corte de Justicia, vayan a los militares y ahí pregunten si alguna vez a mí me han llamado, ni siquiera por una licencia me han castigado. Así que eso me tiene sin cuidado, sin valor, como dicen vulgarmente, me la pela. Tony no fue llamado y está preso ahora. Ah, no, prueba de él, no es mío. Pregúntelo a él. Pero no es grave que un narcotraficante confeso lo esté mencionando a usted.
Pues no pregunte por qué. Acá debe haber militar. Acá debe haber policía. El único, las cosas buenas ustedes no las mencionan. Pero si alguien se tiró algo allá, ¡ay, gran escándalo! El único departamento en Honduras que no tiene armas, ¿cuál es? Vaya, le pregunto a ustedes, ¿cuál es? Colón. De ahí usted deduzca cuántos amigos tengo yo, cuántos narcotraficantes tengo de amigos. Pero a mí no importa, miren a mí, sin pistola, ando solo, vengo de desayunar con amigos, mire, tranquilo. Así que me han mencionado, me hacen más famoso, regalado. Bueno, no, la frase de Óscar Nájera fue, me la pela, no me pela el eje. Pero no sé por qué se ha popularizado me pela el eje, es me la pela. Bueno, mire usted, aquí en este mismo canal, en el 5, un poquito más de un año después de pronunciar esta frase, Óscar Nájera compareció en Frente a Frente para criticar al secretario de Estado de los Estados Unidos en ese momento, Mike Pompeo, luego de ser incluido en la lista de funcionarios hondureños corruptos y de ser vinculado al narcotráfico y colaborador del cártel de los Cachiros. ¿Por qué hay gente que lo vincula con la narcoactividad, don Óscar? Porque vengo de un departamento que creció mucho de la droga. Es lo único. Lo que me conocen desde cuando comía tierra. Le voy a poner una cosa y quiero decirlo aquí públicamente. Mike Pompeo dijo que yo tenía actos de corrupción certificados. Nunca he trabajado con el Estado ni me he ganado un centavo con el Estado. Yo soy un funcionario del pueblo, pero así como gano, ahí lo regalo. Que yo no vivo de eso. 2, que mi hijo había hecho negocios con X o Y personas en el 2014 y muere en el 2005 mi hijo. Mentiroso. Debería darle vergüenza. Con los Cachiros nunca tuvo usted... Amigos sí somos. Y fuimos amigos de su padre. ¿Y alguna vez usted, desde la posición pública que se encuentra, favoreció a los Cachiros? Yo no soy militar, hombre. Yo soy un político. Y usted sabe que en las Fuerzas Armadas o en la policía hay un libro que se llama Entrada y Salida. Que vayan a chequear ahí. A ver si estoy reunido con Pepe Lobo, con Orlando, con Mel Delaya o con Michelete. ¿Usted está convencido que nunca el Estado de Honduras va a recibir una solicitud de extradición para Óscar Nájera? Me hinco ahí. ¿Quiere me hinco? Hínquese. Mira, me hinco como hombre macho. Cuidado. Por favor, les he permitido... Bueno, y se hincó. Otra vez Davis Leonel Rivera Maradiaga lo vincula como colaborador de ese cártel y él, una vez más, por enésima vez lo ha vuelto a negar. Se lo negó hoy a HRN en el programa de DDN. De DDN, de Eunice López, lo entrevistó Moncho Matute también a las 6 en TSI, y nosotros recordamos esto, que en 2 ocasiones nos lo dijo aquí en el 5, TN5 Estelar y Frente a Frente, a Raquel Lazo, y nos lo dijo a nosotros en un programa. Bueno, vamos a ver el desenlace de este asunto con el exdiputado nacionalista don Óscar Nájera. Claro, no me está. Yo no veo a una persona de un partido ahí acusada, sentada ahí. Ahí está totalmente la institucionalidad del país postrada de rodillas. Es una vergüenza, es un bochorno lo que está ocurriendo. ¿Sabe qué va a pasar? Que el día de mañana, cuando ya pase este juicio, va a estar desacreditado acá el país, que usted y yo cuando vayamos a un aeropuerto nos van a chequear, nos van a revisar hasta lo último, como hacía con Colombia en algún momento. Da pena lo que está pasando con lo que está sucediendo en Nueva York, y la verdad pues yo creo que más pena y nos da hasta terror cuando escuchamos los testimonios de estos convictos que están allá y cuando empiezan a hablar de los crímenes, las atrocidades que cometieron y de qué manera el gobierno estaba involucrado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y la verdad son cosas que como jóvenes y como políticos nuevos nos preocupa. Lo que está saliendo en Nueva York es el pus de Honduras, de una clase vieja, política carcomida, en donde no habían diferencias de partidos políticos, porque al final todos eran parte de una mafia. Va a encontrar usted en esos nombres figuras del Partido Nacional, figuras del Partido Liberal, figuras de Libre. Entonces no, aquí el pueblo tiene que tener claridad.
Tiene que venir un cambio, una renovación interna en cada partido. Bueno, lo primero es que hay que rescatar que el expresidente Juan Orlando Hernández hasta este momento, su defensa ha tenido la capacidad de demostrar que quienes se han sentado para acusarle no han presentado ni una sola prueba. Todo eso lo que dicen, que me dijeron, que me contaron, e incluso se ha mencionado de personas que usaron el nombre del expresidente Hernández para buscar algún tipo de relación, pero todo esto sin ningún tipo de prueba. La familia del expresidente Hernández emitió un comunicado hace unos momentos en el que aseguran que en el 6º día del juicio, una vez más queda desenmascarado el siniestro circo de falsos testimonios provenientes del inframundo de los condenados. Indican que en el contrainterrogatorio a Miguel Reynoso quedó claro que existió una manipulación y contaminación tendenciosa referente a las supuestas narcolibretas. La familia también asegura que eso confirma que todo es parte del plan siniestro, donde la narrativa de los narcos sentenciados se alió con una conspiración geopolítica tenebrosa, malévola y salida del infierno más perverso, que es contada por los demonios que con su flama de mentiras buscan poseer con su versión al jurado de Nueva York. Los testigos de la Fiscalía en su narrativa brindan un pobre espectáculo basado en mentiras, y respecto a Davis Leonel Rivera Maradiaga lo califican como un demonio cruel sin alma. Finalmente reiteran que nunca a lo largo de los testimonios de los narcotraficantes verán un video, una fotografía, un reporte o una prueba científica que involucre a Juan Orlando con el narcotráfico. La diputada Lizzy Cano defendió este martes que el juicio contra Juan Orlando Hernández no debe opacar las celebraciones del 122 aniversario del partido, pues esa institución centenaria trasciende más allá de la figura del exmandatario. El Partido Nacional trasciende a las personas, el Partido Nacional trasciende a sus militantes, el partido es una institución, el partido es una institución que hoy cumple 122 años de legado, de grandes transformaciones, de grandes cosas, de grandes proyectos que hemos hecho en nuestro país. Cano expresó su solidaridad con la familia de Hernández, que espera pueda salir bien librado de su juicio en Nueva York. El Partido Nacional celebró 122 años de vida institucional en la peor de las llanuras. Un inusual festejo con sabor agridulce que coincide con el juicio por narcotráfico en contra de uno de sus más emblemáticos líderes. Para este analista, en lugar de sacar la champán, la base nacionalista debe vestirse de luto. Si revisamos la historia del Partido Nacional, vamos a encontrar verdaderos aportes a la democracia del país, al desarrollo del país. Pero en estos momentos creo que el nacionalista honesto debe portar crespones negros. Más allá de la situación del expresidente Hernández, en el Comité Central no pasaron por alto la festividad. Sacaron las pitoretas, reconocieron a varios de sus líderes y pidieron a sus simpatizantes mantenerse unidos y no avergonzarse de los colores de la estrella solitaria. Las máximas autoridades del Partido Nacional aseguran que este instituto político centenario no está muerto y que siguen siendo una opción de cara a las próximas elecciones. En un eufórico discurso, el jefe de bancada en el Congreso manifestó que muchos se quedarán con las ganas de ver de rodillas a la principal fuerza política de oposición, que a esta altura dice es la única esperanza para derrotar a Libertad y Refundación. A este partido muchos lo querían ver en la lona. A este partido lo querían ver sin oportunidades, a este partido lo querían ver sin opciones, pero en este 122 aniversario les decimos, este partido está más vivo que nunca. Pero las consecuencias que traerá el juicio en Nueva York para el nacionalismo serán perjudiciales, reconoce este dirigente político, al expresar que varios liderazgos saldrán untados y la única manera de salir del bache será sacudiendo a esa cúpula para lavarle la cara a manos y pies al partido. Entonces hoy por hoy considero que para transformar al partido, darle un poco mejorar su imagen, tienen que poner su renuncia a todos los que son miembros del Comité Central. En 6 días de juicio contra Hernández, ya salieron a bailar los nombres de varios líderes nacionalistas, entre ellos el expresidente Lobo Sosa y el exdiputado Oscar Nájera. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
Atentos porque hoy, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, cuando Eduardo Coto, el periodista Eduardo Coto de TCI en San Pedro Sula, informó del sobreseimiento definitivo a David Elías Campbell, un supuesto líder de la Mara Salvatrucha, Honduras, permítame decir este término, pujó de asombro. Pero ya luego la Corte Suprema de Justicia aclaró que este líder de la Mara Salvatrucha continúa en detención, ya que tiene vigente el arresto preventivo dictado por el juez de extradición de primera instancia, porque está siendo solicitado por Estados Unidos. Atentos a esta noticia en los próximos minutos, aquí en el Noticiero Líder. Mediante un oficio, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, acordó el traslado interino del abogado Hernán Gerardo Murillo Perdomo del cargo de juez de letras en Telatlántida al cargo de juez supernumerario en el Juzgado de Letras de Lloro, en sustitución de Keila Yolani Fugón Ávila, quien fue ascendida y trasladada a otro cargo. En respuesta, Murillo Perdomo le reclama que él no ha solicitado ese traslado, por lo cual le pide reconsiderar la decisión, puesto que no existen motivos para causarle ese perjuicio extensivo a su familia. De ser adversa a su petición de reconsideración, Murillo asegura que se le castiga sin previo aviso y sin agotar el debido proceso. Entiendo como un despido indirecto. En razón de ello, solicita realizar la cancelación de su acuerdo de permanencia bajo la condición que se le otorgue el 100% de sus prestaciones. En San Pedro Sula, un juzgado con competencia nacional en materia de criminalidad organizada resolvió decretar un sobreseimiento definitivo a David Elías Campbell, un supuesto líder de la Mara Salvatrucha, solicitado en extradición por Estados Unidos. A petición de la Fiscalía, que había acusado a David Elías Campbell Licona, un supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha, por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras, un juzgado con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, decretó en audiencia preliminar sobreseimiento definitivo en esta causa. El ente fiscal solicitó sobreseerlo, debido a que no tenía las pruebas suficientes. A esa posición se sumó la defensa. La jueza de letras penal con jurisdicción nacional resolvió decretar un sobreseimiento definitivo a favor de David Elías Campbell Licona. Sin embargo, Campbell Licona, quien a inicio de noviembre del año anterior fue entregado a las autoridades de seguridad hondureñas por autoridades nicaragüenses, donde también fue acusado por algunos delitos tras su captura en junio del 2021 en ese país, no recuperará su libertad, ya que se encuentra bajo arresto en la Penitenciaría Nacional de Támara, dictado por un juez natural de primera instancia en materia de extradición, ya que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo ha solicitado por al menos 4 cargos relacionados con conspiración para importar droga y la posesión de armas de guerra. Según este exfiscal, con la resolución de este día ya no hay impedimento para su extradición. Sin embargo, al no tener ninguna otra causa más que esta y tener un sobreseimiento definitivo ya concedido, ya no hay ningún impedimento judicial que pueda tener la Corte Suprema en cuenta para impedir la extradición. En este caso, al no haber causa ya, y los elementos se cumplen, los requisitos se cumplen en esa petición de extradición, la Corte no quedará más que concederla y se va a ejecutar en el tiempo que se ha concedido las otras extradiciones. Elías Campbell, quien permaneció prófugo por al menos 5 años tras pretender su captura tras la Operación Avalancha, comparecerá el 4 de marzo por la vía virtual a una segunda audiencia de presentación y evacuación de pruebas. Posteriormente, se determinará si se concede o no su extradición. Mediante su cuenta de X, el Poder Judicial aclaró que aunque se otorgara el sobreseimiento definitivo al contador de la Mara Salvatrucha, David Elías Campbell Licona, en causa penal por asociación ilícita, este continúa en detención ya que tiene vigente el arresto preventivo dictado por el juez de extradición de primera instancia. Campbell Licona es requerido para fines de extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas de guerra. El próximo 4 de marzo se realizará la audiencia de presentación y evaluación de pruebas en su proceso.
Las abogadas Alejandra María Suárez y Tania Cárcamo, quienes fueron víctimas de un atentado el lunes por la noche a inmediaciones de la colonia Miraflores en Tegucigalpa, están fuera de peligro según las autoridades. En el caso de Tania Cárcamo, esta fue operada porque llevaba una bala en su hombro izquierdo, en tanto Alejandra María Suárez salió ilesa. La policía de investigación indicó que se encuentra tras la pista de un sospechoso a quien tienen plenamente identificado. En ese sentido, pues la Dirección Policial de Investigaciones hace las diligencias necesarias para dar con la captura de los sospechosos. Tenemos una línea muy fuerte de investigación y esperamos pues poder concluir en el transcurso de este día estas diligencias investigativas para que sean presentadas al Ministerio Público y se pueda librar una orden de aprehensión o presentar un requerimiento fiscal en las próximas horas. Sobre este caso, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha condenado la acción y demanda una exhaustiva investigación. Solo en este mes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha registrado 2 asesinatos de profesionales del derecho, uno aquí en Tegucigalpa y el otro en Juticalpa Olancho, y además el hecho violento registrado en la colonia Miraflores de un atentado contra 2 profesionales del derecho. Tal como informamos hace unos segunditos, el informe preliminar de la policía establece que todos los disparos fueron realizados del lado del conductor. Sin embargo, la habilidad de una de ellas le permitió conducir la camioneta al hospital escuela, donde de inmediato fueron atendidas y resguardadas por los cuerpos policiales. Un programa orientado a la reinserción social, rehabilitación y reeducación de los privados de libertad fue lanzado este día por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario con el fin de que la población penitenciaria experimente verdaderas reformas en su conducta para que cuando reciban su carta de libertad se conviertan en personas útiles dentro de la sociedad. Vamos a rehabilitar a estas personas, vamos a reeducar a esas personas y vamos a reinsertar a esas personas cuando les toque salir en la población, porque personas que salgan de estos centros penales no pueden volver aquí. Lo que estamos tratando es que estas personas el día que salgan de aquí tengan un objetivo allá afuera. Se van a preparar en oficios, en cómo colocar una microempresa, en varios oficios y cómo llevar a cabo la elaboración de su empresa. En la actualidad, la población penitenciaria ronda alrededor de los 20.000 privados de libertad, distribuidos en 25 centros penitenciarios ubicados a lo largo y ancho del país, de los cuales el 49% no cuentan con una condena. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, diversos gremios y la iglesia piden se investigue ese gasto del gobierno en los últimos 2 meses del 2023 de 36.000 millones de lempiras tras suspender la figura del comprador público certificado. Atentos. Antes de divulgar esta noticia, nuestra historia positiva se traslada a la zona de San Juan de Opoa, donde 3 hermanas siguen la tradición inculcada por su madre de elaborar exquisitas quesadillas de arroz y otro tipo de pan en horno artesanal, manteniendo así la vieja tradición del pan de casa. La noticia positiva es presentada por Uno. Llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid y miles de premios al instante. Ella es doña Marcolfa Argueta, distinguida dama que forma parte de la historia del pintoresco municipio de San Juan de Opoa. Más de 40 años estuvo al frente del horno de barro elaborando el rico y sabroso pan casero, como las quesadillas de arroz, empanadillas, macheteados y pan de leche. La longeva terminó su siglo de trabajo por sus quebrantamientos de salud, pero sostenida desde la baranda observa a sus 3 hijas realizando la actividad y en sus momentos de lucidez dijo que no les dejó bienes materiales, pero sí la tradición para ganarse el pan diario. Ella pues padece de Alzheimer, pero ella nos enseñó a nosotros 3, mi hermana Dani Carolina Pérez y Delmi Lorena Pérez, y su servidora, estamos pues trabajando en este proyecto,
tratando de dar lo mejor de nosotros para que pues al cliente le guste nuestro pan casero. Hace aproximadamente 45 años, pues estábamos pequeñas, ella hacía este trabajo, con esto nos crió, nos enseñó a trabajarlo y aquí seguimos con este proyecto. En honor a ella se llama el emprendimiento Pan Casero Doña Marcolfa. Qué mejor herencia, la enseñanza que nos ha dado ella para poder seguir trabajando, pues, muy orgullosa de ser hija de Doña Marcolfa. En cámaras, Edgardo Rojas, René Rojas, Telenoticias. El gasto en 58 días de más de 36.000 millones de lempiras por parte del gobierno, tras suspender la figura del comprador público certificado que estipula la ley de contratación del Estado, debe ser investigado a fondo por los entes de control, demandan grupos gremiales y de la Iglesia. Mientras la Secretaría de Transparencia es del criterio que quien tiene que rendir cuentas son las autoridades administrativas de las diversas instituciones. Para este sacerdote enlace de la Iglesia y el Consejo Nacional Anticorrupción, la simplificación de un proceso administrativo no debe ser sinónimo de corrupción y los administradores del erario público deben saberlo, luego que la Secretaría de Transparencia eliminara de manera temporal el comprador público certificado durante los últimos 2 meses del 2023 para agilizar la ejecución presupuestaria y donde se contrataron 36.000 millones de lempiras. Un proceso simplificado también tiene que tener un ente contralor, porque si no, ¿quién controla los recursos? Claro, y cuando, como decimos, ¿no? Cuando no hay personas que controlen recursos o no fiscalicen recursos, ahí se corrompen personas. Según una publicación del diario El Heraldo, algunas secretarías de Estado se aprovecharon de la ausencia de la figura del comprador público certificado para sobrevalorar algunas compras y ejemplifican la adquisición de refrescos a un costo de 1.700 lempiras cada uno. Entonces se deben de manejar procesos transparentes que garanticen que los dineros del pueblo hondureño van a ser bien invertidos. Es aquí donde uno se hace la pregunta, ¿y dónde está ese tal Tribunal Superior de Cuentas? Según las autoridades de transparencia, su responsabilidad llega con la suspensión de la figura del comprador público certificado para agilizar ejecución presupuestaria. Pero la manera en que se administran los recursos es responsabilidad exclusiva de los administradores de las instituciones, que son los responsables de rendir cuentas ante los entes contralores. Dimos el paso importante, eliminar un paso que era la presencia del comprador público porque estaba boicoteando la ejecución del presupuesto. En ese aspecto tomamos la decisión y se refleja que la ejecución al final de año fue bastante importante. Eso refleja que estaba siendo obstaculizado todos los procesos anteriores. Así que yo creo que CONCAE cumplió y, como dijo anteriormente, ahora depende de cada Secretaría de Estado, de sus gerentes administrativos, responder si ejecutaron bien el presupuesto o no. Según Lilian Rivera, especialista en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la eliminación del comprador público certificado va contra las buenas prácticas y se puede prestar para contrataciones irregulares. El director ejecutivo de la Cámara Hondureña Industrias de la Construcción, Silvio Larios, denunció que el gobierno congeló el pago de más de 1.600 millones de lempiras para las empresas constructoras. Ya son 1.700 millones aproximadamente es lo que ha generado este problema en represas por la situación de los pagos. 2024 se anunció ese presupuesto de arriba de 15.000 millones de lempiras para inversión pública en temas de infraestructura. Pero ya van 2 meses del año, no estamos viendo que todavía salga esa chispa de parte de estas nuevas autoridades y empezamos a poder desarrollar, ejecutar estos proyectos de manera pronta, de manera oportuna, aprovechando los meses secos, generar trabajo. Larios espera que se regularice esta situación lo más pronto posible para no paralizar las obras en construcción. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana.
Autoridades de la Secretaría de Energía anunciaron este martes que el gobierno aprobó un decreto ejecutivo para subsidiar el 50% de los aumentos que se registren en la gasolina regular y el diésel a partir de esta semana hasta el 31 de diciembre de 2024, con el fin de reducir la inflación debido a la tendencia alcista que se registra en el mercado internacional. La presidenta Xiomara ha aprobado una serie de medidas para poder aliviar y contener la inflación que genera el alza de precios. Y esta medida que acaba de entrar el día de hoy en vigor es el subsidio al 50% del incremento que se presente en la gasolina regular y en el diésel mientras se mantenga esta tendencia al alza. Los incrementos registrados en las últimas semanas se derivan de los conflictos suscitados en el Medio Oriente, afectando los precios internos, ya que Honduras es un país netamente importador de carburantes. Economistas consultados consideran que los subsidios son un alivio a la economía de los hondureños. Sin embargo, consideran que a la par deben tomarse medidas de ahorro, ya que el año anterior aumentó, sumando más de 2.500 millones de dólares la factura petrolera al cierre de 2023. El precio de algunos alimentos y servicios seguirán subiendo este año, ya que la inflación interanual podría cerrar en 5.10% a diciembre de 2024, proyectan los analistas macroeconómicos, según la encuesta de expectativas económicas publicada por el Banco Central de Honduras. Los expertos advierten que los factores que tendrán una mayor incidencia en la inflación son probables alzas en las tarifas de la energía eléctrica, los precios de los alimentos y en ciertos bienes importados. No obstante, las autoridades del Banco Central de Honduras estiman que las medidas de política monetaria y cambiaria aplicadas estarían incidiendo en una desaceleración de la inflación. Bueno, los precios de temporada de Semana Santa empiezan a subir en los mercados de San Pedro Sula. Solo la tilapia, fíjese bien usted, solo la tilapia, nos dice, ¿de quién es esta nota, Cristina? Orlin Martínez. De Orlin Martínez. Solo la tilapia se incrementó en 5 lempiras, dice Orlin. Menos de un mes nos separan de la esperada Semana Santa y algunos de los productos que más se consumen para estas fechas ya sufren incrementos. Para el caso la tilapia y otros mariscos, su costo se elevó entre 2 y 5 lempiras. Sí, tenemos de muchas clases, tenemos variedad. Lo único que el pescado ahorita ya está más caro, ya subió el pescado, por el motivo que viene la Semana Santa. Entonces todo va subiendo un poco. Digamos, la tilapia, nosotros la estamos dando a 50, ahorita está a 55. Otros productos que empiezan a subir de precios es la rapadura y el ayote. La razón podría ser la poca producción o especulación por la víspera de la Semana Santa. El dulce de antemano siempre está caro porque lo que antes costaba 25, 20, ahorita está 40. Y el ayote se espera que suba, ojalá Dios quiera que no, porque no es el propósito ese. La preocupación de los comerciantes es inevitable debido a que las ventas han sido malas en los primeros meses del año. Estos incrementos pueden empeorar la situación. Mire cómo están ahorita acá. No están tan muy buenas, está un poco baja ahorita. Que está el motivo de que es que como el pescado ha subido y los proveedores, los consumidores que nosotros tenemos, ellos trabajan en maquila. Los consumidores del mercado El Rápido en San Pedro Sula esperan que Protección al Consumidor haga operativos para evitar que los productores y revendedores suban los precios previo a la Semana Santa. Un grupo de empleados de la tienda Muralla China, que recién abrió en San Pedro Sula, se presentó al Ministerio de Trabajo para solicitar una inspectoría al negocio por tratos inhumanos de parte de sus propietarios. Hemos recibido maltrato verbal, maltrato físico, trabajamos de lunes a domingo de 8 a 7 sin descanso, no nos pueden ver un segundo parados porque tenemos que estar haciendo algo sí o sí. Si no estamos haciendo nada, nos regañan prácticamente y llegamos a eso que es el abuso verbal prácticamente. Tenemos un lugar donde comer, pero cuando salimos a comer, a unos les tocan comer sentados en cajas. El negocio es uno de los primeros que se instaló en el país luego que Honduras y la República Popular de China abrieran relaciones. Me llamó
me llamó la atención esta noticia. Después de que se abrieron relaciones diplomáticas con China, esta fue una de las primeras empresas que se instaló y los trabajadores están protestando por los malos tratos, dicen. Sí, escuchábamos ahí. Bueno, que no, Cristina, sí. Estamos los dos en pantalla en este momento porque yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú escuchas en Honduras el nombre de Julio Núñez, ¿qué asocias? Julito, aguanta corazón. No, es que es una relación, estamos ahorita, pero nuestro emprendedor se llama Mario Núñez. Pero lo teníamos como Julio Núñez, fue un error de nosotros, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Es Mario Núñez. Sí, Mario Núñez. Es el emprendedor de este martes. Le contamos que la Avenida Atlántida en la ciudad de La Ceiba es uno de los lugares históricos en donde Mario Núñez, no Julio Núñez, ahí nos equivocamos nosotros Mario con Julito, Núñez. Pero es que lo queremos tanto que lo recordamos. Mantiene la tradición de la reparación del calzado. Don Mario Núñez es el emprendedor de esta noche en el Noticiero Estelar de Honduras. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Desde 1976, don Mario Núñez se ha convertido en el zapatero del pueblo ceibeño, siguiendo el ejemplo de su madre y manteniendo el legado de su familia. Sí, de estar aquí en esta cuadra que se llama Avenida Atlántida, tengo 47 años, voy a cumplir el 18 de noviembre de este año, desde 1976. Ok, como aquellos tiempos de los años 60, los padres eran muy estrictos con los hijos. A los 7 años yo iba a la escuela, mi mamá me acompañaba y nos ponía aquí a cuidar el puesto, a hacer mandados, a lustrar zapatos, a aprender a enhebrar las agujas, aprender a dominar las zapateras peligrosas. Y conforme fue pasando el tiempo ya yo fui buscando técnicas. A los 16 años que mi mamá murió, yo quedé en el puesto de ella. Don Mario repara todo tipo de calzado y su experiencia lo ha llevado a tener cientos de clientes de diferentes lugares del Atlántico del país que a diario llegan a su pequeño establecimiento. En primer lugar, zapatos de toda clase, fajas, mochilas y botines de suela marca Laredo. ¿Tacos deportivos también? También. Para apoyarlo puedes ubicarlo en la avenida Atlántida cerca del Mercado San Isidro o puedes llamar al 9916-1663. En La Ceiba, Naúm Monge, Telenoticias. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través del proyecto para la competitividad rural en Honduras, tiene disponibles 250 millones de lempiras para dar apoyo técnico y financiero a organizaciones de productores rurales, grupos de mujeres, población indígena y jóvenes para multiplicar la producción de alimentos y ampliar la comercialización de productos hondureños. Todos estos, vamos a decir, cooperativas, asociaciones, empresas de productores que tienen 20 o más productores en la zona rural y que necesitan se les apoye con algún proyecto, especialmente proyectos orientados al mercadeo, a la negociación de productos, agregarle valor a un producto. Estamos aquí para acompañarles con este proyecto. Ahorita estamos lanzando 250 millones de lempiras. A partir de este miércoles 28 de febrero, las organizaciones de productores con una membresía mínima de 20 socios pueden aplicar al proyecto ComRural y tendrán hasta el 28 de junio que cierra la convocatoria. Para obtener más información, los interesados pueden contactarse a través del chat en línea disponible en la página web www.comrural.hn o llamar a los teléfonos 2221-1008 y 2236-8112. Vamos a una nueva pausa. Cuando regresemos, mira que el partido en el gobierno Libre está recibiendo muchas críticas por esa intromisión para pretender controlar los gremios. Hoy el presidente del Colegio de Abogados está rechazando la intromisión de Libre y del gobierno en la elección que se avecina del Colegio de Abogados de Honduras. Atentos. La educación financiera debe ser un hábito cultural para poder tener buenos resultados en el manejo de nuestros gastos y finanzas. Y aquí te ofrecemos algunos parámetros que te pueden ayudar a lograr ese propósito.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Realizar seguimiento de gastos e intentar reducirlos. El primer paso para mejorar su economía es realizar un seguimiento de sus hábitos de gasto e identificar áreas donde uno puede reducirlos. Con ello podrá ver cómo los gastos pequeños se van acumulando a lo largo del mes. Hacer un presupuesto. Elaborar y respetar un presupuesto es una de las herramientas más importantes que puede utilizar para lograr libertad financiera. Con esto podrá asegurarse de que sus gastos nunca excedan sus ingresos. Iniciar un fondo de emergencia. Lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento. Es mejor prepararse para cualquier gasto imprevisto. Debes empezar a ahorrar, aunque sea un poco de dinero, para cualquier emergencia. De regreso con la información nacional, el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, lamentó que sectores ligados al actual gobierno pretendan politizar la próxima elección de la junta directiva de esa organización gremial, al tiempo que les pide a sus colegas no dejarse intimidar, menos extorsionar por quienes pretenden asaltar la casa de los profesionales del derecho. En primer lugar, como presidente, rechazamos cualquier tipo de intimidación o politización a ningún agremiado, y peor a un abogado que conoce las ciencias jurídicas. Sobre todo que el gremio debe mantenerse aparte de cualquier sentimiento político o económico a favor de un candidato, sino que prime la democracia y sobre todo la voluntad de más de 35,000 colegas a nivel nacional. Según Canales, a través del tiempo siempre existieron movimientos opuestos en las elecciones internas del Colegio de Abogados, pero nunca el partido en el poder se involucró de lleno para convertir este gremio en una sucursal de un partido político. La elección de la nueva junta directiva del Colegio de Abogados el próximo 9 de marzo ya entró en los objetivos del partido en el poder, que empezó a mover sus piezas para tener el control de esa organización gremial, con acciones que van desde la advertencia hasta la intimidación, dicen, desde el Frente Patria y Justicia. Durante este proceso nosotros hemos podido evidenciar de que ha existido grados de intimidación, de coacción a muchas personas que trabajan dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, también el Poder Judicial. Y ya se empezó a mover toda la maquinaria estatal para llevarse al bolsillo los sellos del Colegio de Abogados y hasta instituciones como la Policía Nacional y Conatel. En estos comunicados sugieren a sus profesionales del derecho alinearse con el candidato oficialista que encabeza la abogada Carla Alegría. Pero este nuevo intento no es un disparo al aire del Partido Libertad y Refundación, que busca, dicen desde la oposición política, tener el control total de todas aquellas voces que le pueden hacer crítica. Al controlar el Colegio de Abogados no solo apagan una voz crítica a los desaciertos del actual gobierno, también hacen los primeros ensayos para mantenerse en el poder con organizaciones de la sociedad civil, dóciles y domesticadas. La tendencia es que se vaya a convertir en un partido o que buscará convertirse en un partido hegemónico, como lo hizo el Partido Nacional por 12 años. La consigna para dinamitar las posibilidades de triunfo del Frente Patria y Justicia quedaron en evidencia en la reciente alianza del movimiento oficialista y dos grupos, entre ellos abogados liberales, que ya se tiraron a los brazos del poder. Que son más los puntos que nos acercan que los que nos dividen. Y uno de esos puntos es no permitir que nuevamente el Patria y Justicia venga a ocasionar un descalabro a las finanzas del Colegio de Abogados. En muchas instituciones estatales circulan suaves comunicados de invitación a los profesionales del derecho a sumarse al movimiento oficialista, mientras grupos cercanos a los colectivos de Libre levantan censos para intimidar y saber quiénes podrían ser los sacrificados si no se suman al más fresco propósito del partido. Ulises Aguirre, Telenoticias. La cobertura forestal de nuestro planeta se sigue quemando lastimosamente. Estas imágenes son en Colombia. Van al menos 7.000 hectáreas de bosque que se han quemado en una semana. Y no muy lejos de Colombia, aquí en el territorio centroamericano, pues está pasando lo mismo. Honduras lleva más de 4.000 hectáreas en 2 meses que van de este 2024
de bosque que se ha quemado y también se está repitiendo en otras partes de Centroamérica. Mientras observamos cómo pues, llega viento del este para esta jornada, una ola de calor sobre el territorio hondureño. Esperamos temperaturas, sensaciones térmicas superiores a los 40 grados en la parte sur, aquí en el centro 32, 33 en la zona norte, hasta 35 pueden llegar en zonas del occidente del país, 33 en zonas del oriente, las máximas con un índice ultravioleta elevado 13, y esto se debe justamente a un anticiclón fuerte que está dominando desde México, Centroamérica, y ahí está ese fenómeno rotando específicamente en la parte alta y dominando, repito, México y Centroamérica, dejando condiciones secas, sin ninguna posibilidad de lluvia para esta próxima jornada, porque lo que está llegando del este, que en las últimas horas hizo ingresar un poquito de humedad en la parte oriental, no va a ocurrir en esta jornada de miércoles. Nos quedamos sí con un oleaje de 1.7 metros al norte de Islas de la Bahía, cercano allí hacia horas de la noche. Y luego el mapa de lluvias que justamente nos ilustra de cielos de medios nublados a totalmente despejados. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Este martes arribaron al país 96 médicos especialistas cubanos para ser distribuidos en la red hospitalaria pública, informaron las autoridades sanitarias. Le puedo asegurar que la distribución hemos hecho la más equitativa que podemos en función de las necesidades y carencias que tiene cada hospital y cada región de salud de este departamento. Y esperamos mitigar en una gran medida las carencias que tenemos ahora mismo de estas especialidades. La funcionaria informó que en el contingente llegan cirujanos, neurocirujanos, ortopedas, oncólogos, internistas, psiquiatras, epidemiólogos, entre otras especialidades. La brigada llega en medio de los cuestionamientos del Colegio Médico por considerar que no han llenado los requisitos de las acreditaciones, que no son una brigada temporal, sino que estarán 2 años, ganarán $2,000 y vienen a desplazar personal médico que en el país carece de empleo. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia a todo navegar con internet de 65 megabytes por solo $36. Contrátalo ya. Juan Orlando Hernández recibe derechazo del Cachiro en el juicio en Nueva York y al destapar los sobornos, reuniones y contratos para mover la cocaína, unta también a Porfirio Lobo. El Cachiro revela que entregó $250,000 a la extinta Hilda Hernández para campaña de Juan Orlando. Reconoce fotos del gobernante con los Valle y habla de una videollamada de Jo abrazado con Nectalí Mejía en fiesta de cumpleaños. Maradiaga contó que movía la droga con la seguridad presidencial proporcionada por Fabio Lobo y citó entre sus reuniones a Freddy Nájera, Ramón Mata, Moreno Blanco y a Oscar Nájera. Oscar Nájera niega relación con el Cachiro Davis Maradiaga y dice que seguro lo confundieron con el exdiputado Freddy Nájera, que ya purga pena en los Estados Unidos. Gobierno anuncia que subsidiará en un 50% las alzas de los precios de las gasolinas regular y diésel, y esto será todo el año.